Arte, política y religión de la antigua Roma. Roma, desde que fue fundada en el año 753 a.C. como una monarquía, es la capital de una de las mayores civilizaciones de la historia. El crecimiento cultural y territorial de Roma durante este periodo fue notable, lo que dio lugar al desarrollo del arte, la política y la religión. En un principio similar a la cultura griega, y conforme avanzó su historia, adquirió características propias. En este video procederemos a analizar las características que desarrollaron en la antigüedad que hizo de Roma un imperio recordada hasta la actualidad. Arte romano. La principal influencia del arte romano es sin duda el arte griego. Cuando la República conquistó Grecia, se adquirieron numerosos conocimientos de la civilización helenística tanto en el terreno sociopolítico como en el artístico y cultural. El centro del arte griego era la belleza, exaltaba a los dioses y buscaban la perfección en sus obras. Los temas solían ser en su mayoría religiosos o mitológicos. Arquitectura romana. El siglo II, denominado el siglo de oro del Imperio Romano, gracias a 5 magníficos emperadores que gobernaron Roma, hicieron crecer en todos sus aspectos, incluido el artístico. Debido a este carácter práctico, los romanos desarrollaron enormemente la arquitectura, llevando a cabo verdaderas obras de artes arquitectónicos cumpliendo una doble funcionalidad. En primer lugar, la mejora de nivel de vida de los ciudadanos de Roma, optimizando las condiciones de seguridad, salud y ocio. Por ello construyeron acueductos, puentes, coliseos, circos, teatros. La segunda buscaba representar la majestuosidad y el poder de vasto el imperio romano, construyendo templos, basílicas, coliseos, etc. Escultura romana. El arte etrusco y el griego fueron las principales influencias de la escultura romana. El realismo etrusco y el idealismo griego son los terrenos entre los que se mueve el arte romano en general y la escultura en particular. La temática central en ambos estilos es el retrato. Las principales características cumplen la utilidad en función narrativa, descriptiva o conmemorativa. De la misma forma, la escultura romana muestra energía y movimientos que exponen poder de los generales y los emperadores. Aunque la mayoría de los trabajos esculpidos son estatuas y monumentos, también hay que mencionar los relieves que los romanos trabajaban en columnas y edificaciones más grandes. Pintura romana. Se distinguen dos corrientes pintóricas o estilos bien diferenciados. En el primero tenemos el estilo neoclásico, que procura de la forma humana, resalta temáticas mitológicas y epopeyas. Asimismo tenemos el estilo helenístico o alejandrino, que procuraban la pintura rural, paisajes y marinas. La política en la antigua Roma. El gobierno de la República se repartía en 3 órganos: la magistratura, las asambleas populares o comicios y el Senado. Vamos a ver cada uno de ellos. Magistraturas. El nombre procede del latín magister, que significa el que es más. Tenía el poder ejecutivo bajo la supervisión del Senado. Para acceder a ellas había que cumplir 10 años el servicio militar. No se podía aspirar a las magistraturas más importantes directamente, sino que seguían obligatoriamente un orden jerárquico. Comicios. Existían 3 asambleas diferentes. Comitia Curiata, compuesta por clanes y familiares, podían nombrar sacerdotes, investían al imperium y gestionaban testamentos y adopciones. Comitia Centuriata estaba compuesta por todos los ciudadanos divididos en 5 clases según su riqueza, a su vez divididas en centurias. El problema es que habían muchas más centurias de la clase más alta, mientras que la clase más baja y obviamente la mayoría solo componían unas pocas centurias. Por tal motivo las elecciones estaban controladas por la aristocracia. Concilia Plebis Tribuna. Estaba compuesta por domicios y surgió como una fusión de comitia tribuna y consejo de plebe, así que era una asamblea propio de los plebeyos, exigía magistrados inferiores, votaban plebiscitos, etc. Senado. Era el Consejo Supremo que, entre otras funciones, asesoraba a los magistrados. Durante la República era un órgano de mucho poder. Estaba compuesto inicialmente por 300 miembros, uno de origen patricio y otros plebeyos, y de ahí la expresión patres et conscripti, para referirse a los senadores. Para ser senador había que reunir varios requisitos como ser ciudadano romano, libres de nacimiento con 46 años cumplidos, asimismo portar una fortuna personal equivalente al orden ecuestre, por lo que los plebeyos senadores siempre fueron adinerado. El Senado tenía importantes competencias como la política interior, que administraba el tesoro y la acumulación de la moneda. Asimismo tenía la competencia de la política exterior, que autorizaba las campañas militares. De la misma manera tenían el poder en la religión, que vigilaban el culto público y también dedicaban a los templos. Religión en la antigua Roma.
Para los romanos, la religión era ante todo el temor a lo sobrenatural. En Roma, la religión tenía dos vertientes, una pública, el culto estatal, y otra privada, el culto en los lares familiares. La religión no era un asunto de religiosidad personal, más bien tenía un carácter contractual. Se honraba a los dioses a cambio de su protección. En principio carecía de imágenes, templos y doctrinas, aunque se instruyeron ritos para atraer a favor de los dioses. De esta forma se celebraron algunas fiestas religiosas, como fiestas saturnales. Bajo el imperio, las saturnales se celebraron durante 7 días. Fiestas lupercales. Era una antigua fiesta en la que originalmente se honraba a Luperco, un dios pastoral de los itálicos. Fiestas Equiria. Festival en honor a Marte. Se celebraba el 27 de febrero y el 14 de marzo. Fiestas de los Juegos Seculares. Durante estos juegos se realizaban tantos espectáculos atléticos como sacrificios. Ritos funerarios. Finalmente los romanos practicaron indistintamente durante toda su historia dos rituales de entierro o llamados también rituales funerarios, por inhumación o por incineración. Podemos concluir verificando la gran importancia del Imperio Romano y su influencia hasta nuestros días. De ese modo, la cultura romana se convirtió en el prototipo de las culturas europeas, las cuales a su vez difundieron en el territorio americano a través de la conquista y la colonización.